retrocede, retrocede, retrocede de todas las áreas de nuestra vida. Ahora el poder de las ligaduras del Seol se deshace y todo imperio de muerte retrocede, retrocede, retrocede. Bendiciones. Levante sus manos un momento. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Por favor, enséñanos tú. Por favor, trae tu palabra, tu diseño para este tiempo, Señor. Que todo aquel que haya tenido su arpa colgada en el sauce en este tiempo la pueda retomar. Señor, yo te ruego que a través de esta palabra profética que traes en este día venga la impartición de tu espíritu, la edificación para tu pueblo, para que todos salgan de este lugar entendiendo la dimensión a la que hemos sido llamados en esta temporada. Para la gloria del nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero declarar algo más que anoche me trajo el Señor cuando llegué al hotel. Y fue esto: pongo el nombre del Señor sobre cada una de sus vidas. Sobre este territorio se ha puesto el nombre del Señor, declarando que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. El Señor guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y así lo establezco sobre esta casa ministerial, sobre Barrio México, sobre Bogotá y sobre todo Colombia, porque está escrito que cuando sea bendecido el pueblo de esta manera, el Señor vendría y pondría su nombre sobre ellos. Así que yo pongo el nombre de Dios sobre esta nación, sobre esta tierra, sobre cada familia. Y declaro que cualquier otro nombre que se haya querido sobreponer al nombre que es sobre todo nombre, no tendrá potestad ni autoridad, porque quedará sometido a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Bien, les comparto la introducción del mensaje. Y fue a través de una experiencia que tuve, donde en el sector donde vivo hace mucho calor. Y entonces una noche mi esposo estaba con fiebre. Tenía fiebre y yo no podía poner el aire acondicionado. Mire cómo Dios hace las cosas, porque lo mataba con el aire acondicionado, estaba enfermo. Y entonces uno de mis hijos se había ido. Y yo dije, bueno, aquí me escapo, porque yo no puedo dormir con este calor. La temperatura a veces sobrepasa los 30 grados. Entonces es bastante fuerte el calor. Y me salí, me fui a la habitación de mi hijo, que es bastante fresca. Y yo tenía mucho sueño. Y cuando llegué, puse la cabeza en la almohada, escucho al Señor hablarme de esa voz que usted sabe que no puede ser nada más que Él.
y me habla en el oído y me dice: Willow. Y yo, ay, no puede ser. ¿Por qué no me hablas en español? Y me vuelve a decir: Willow. Mire, a veces a mí el Señor me habla en idiomas que yo no entiendo, y me toca empezar a buscar en qué idioma fue que me habló. A veces me ha hablado en griego, me ha hablado en hebreo. Bueno, en esta ocasión me habló en inglés, así que pude entender un poquito lo que me quería decir, pero no entendía plenamente lo que significaba, o sea, lo profundo de esa palabra, willow. Y a esa hora, con ese sueño, me tocó venir y empezar a buscar. Y lo sorprendente fue que en la versión del inglés dice el Salmo 137: There on the willow trees we hung up our harps. Eso significa: allí en los sauces colgamos nuestras arpas. Inmediatamente el Señor empieza a ministrarme y me dice: muchos tienen sus arpas colgadas, porque las colgaron en los sauces. ¿Alguien ha escuchado la frase el sauce llorón? De hecho, hay un árbol que le dicen sauce llorón. ¿Usted sabe de dónde viene ese nombre? Ese nombre viene de cuando los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Y entonces en los árboles, en los sauces llorones, colgaron las arpas. ¿Y cuáles arpas eran esas? Eran las arpas que tocaban los levitas en el templo que fue quemado por Nabucodonosor. Ahora quiero decirle esto, porque ya vamos a ir, yo voy a empezar a desarrollarle el mensaje y vamos a leer porciones del Salmo 137. Pero qué impresionante es ver cómo las arpas no fueron quemadas. Muchas cosas fueron quemadas, pero las arpas fueron rescatadas. Y las arpas no eran tocadas, sino colgadas en los willow, en los sauces llorones. Y el pueblo lloraba viendo y recordando la época de la gloria cuando Dios los visitaba. Ellos tenían las arpas ahí colgadas en los árboles, esperando el tiempo de su liberación, porque esas arpas no eran cualquier tipo de arpas. Esas arpas tenían historia. Esas arpas no habían salido, no las habían ido a comprar en una tienda. Esas arpas tenían una historia y tenían también a alguien particular que las había hecho. Vamos a ir rápidamente al Salmo 137. Este mensaje me lo entregó el Señor hace unas semanas atrás, unos meses. Pero ahora, sentada ahí, me empezó a dar unas claves y en la mañana en el hotel me dio otras. Así que yo creo que algo poderoso va a suceder en este día. Porque el arpa no es cualquier cosa, ¿sabe? El arpa es un instrumento de guerra. Junto con el pandero, no son solamente instrumentos musicales. Emiten las frecuencias que se requieren para romper ciertos niveles de cautividad. Y hay cautividades que se van a romper al sonido de los instrumentos. Dice, ay Dios, ¿qué pasó aquí? No, se me devolvió. Déjeme ver si lo tengo acá. Lo abrí acá y se cerró.
Permítame un segundo que lo vuelva a abrir. Listo. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Voy a llegar hasta ahí. Estos judíos que estaban en los ríos Tigris y Éufrates, los mismos que bañaban el huerto del Edén, estaban ahora viviendo una cautividad. Ellos se sentaban en los ríos que surtían a Babilonia del agua. Por eso hay algo muy importante. Mire, el Tigris y el Éufrates eran ríos, como le dije hace un momento, que regaban el huerto del Edén. ¿Quién había creado, quién había formado el huerto del Edén? ¿Quién lo había plantado? Dios mismo lo había hecho, ¿cierto? ¿Cómo es posible que ahora los ríos que surtían antiguamente el huerto de Dios ahora estaban surtiendo a la ciudad enemiga de Dios, Babilonia? Usted sabe que el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto. Cuando nosotros no cumplimos con el propósito que el Señor nos ha entregado, ese lugar queda vacío y el enemigo viene a querer tomarlo. De hecho, muchos dicen que donde se encuentra ahora Irak es donde se encontraba antiguamente el huerto del Edén, y también ahí se ubicaba la ciudad de Babilonia. Todo aquello que es de Dios y es dejado y es soltado va a ser tomado por el enemigo. Por eso usted nunca abandone la posición que el Señor le ha entregado en Cristo en lugares celestiales, porque en la medida que nosotros soltamos, le estamos dejando espacio libre al enemigo para que se posicione. ¿Me estoy dando a entender? Entonces estos ríos, ahí en esos ríos se sentaban los judíos a recordar las glorias pasadas. Ellos lloraban recordando la gloria que habían tenido. Ellos lloraban porque ahora estaban viviendo una cautividad. Quiero preguntar, y yo sé que quizás muchos aquí no estén viviendo esto, pero ¿cuántos en medio de lo que sucedió en la pandemia empezaron a sentir cómo su nivel espiritual empezó a bajar? Cómo empezó a suceder cosas aún en su mente, cómo empezó a ser afectada inclusive su memoria. ¿A cuánto les pasó eso? Y a nivel cerebral algo empezó a afectarse. ¿A cuánto les pasó? Son muchos casos. Son muchos casos de lo que ha sucedido durante este tiempo. El nivel espiritual de muchos empezó a descender, empezó a bajar. De hecho, en muchos lugares mucha gente no ha vuelto, no ha regresado. Dejaron el espacio vacío, dejaron el lugar vacío, y hoy están llorando por las glorias pasadas, sentados junto a los ríos de Babilonia, llorando su cautividad, viendo las arpas colgadas, pero no se atreven a tomarlas todavía.
Ellos anhelaban el tiempo pasado. Ellos anhelaban la gloria de Sión, la gloria que habían tenido. Mire, estuve investigando un poco sobre esto. Empecé a leer. Y cuando venían los extranjeros que habitaban Babilonia, porque en Babilonia era como decir actualmente la ciudad de Nueva York, donde usted encuentra gente de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las etnias diferentes, de todas las religiones. Bueno, Babilonia era así. Ahí había todo tipo de personas de todos los pueblos. Entonces los extranjeros venían y le decían a los judíos: canten las canciones que cantaban en Sión. ¿Y sabe a qué se estaban refiriendo? En los días del templo de Salomón, la fama de la gloria de Dios se extendió a todas las naciones. Entonces dice la historia, eso no está en la Biblia, es un hecho histórico. Cuenta la historia que de todas las naciones venían cuando se celebraban en ocasiones las fiestas del Señor, las temporadas, las fiestas que el Señor le dio a Israel. Y en esas fiestas, gente de todos los pueblos venía a causa del nombre de Dios y de la gloria de Dios que se derramaba en ese lugar. Decían que los cánticos de Sión alegraban el corazón de los que venían de otros pueblos. Se decía que era tal la cantidad de gente que venía, que en ocasiones habían más de 100,000 personas alrededor del templo recibiendo todo ese cántico de gozo y de alegría que soltaban los levitas cantores, los levitas que estaban con los diferentes instrumentos, y no solamente ellos, sino todo el pueblo que adoraba al Señor alrededor del templo. Cuando Israel es llevado cautivo, los cánticos se acabaron. El gozo se terminó. Fueron llevados a estar en una cautividad y la gente era como una especie de burla, diciéndoles: vuelvan a cantar como cantaban antes. Vuelvan a adorar, vuelvan a traer la gloria. Queremos la gloria que ustedes tenían allá. ¿Por qué no la traen acá? Ellos respondían: ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a traer los cánticos de Sión a tierra extranjera? ¿Cómo vamos a cantar los cánticos de Sión siendo moradores de Babilonia? Porque los cánticos de Sión son para Sión. El Señor empezó a ministrarme muy fuerte con esta palabra. Empezó a hablarme lo que eran las arpas, y Él empezó a decirme: las arpas junto con otros instrumentos fueron entregados por David. Y ya le voy a decir las escrituras donde está eso. ¿Sabe que David era alguien que fabricaba instrumentos? Y él fabricó esas arpas que luego le fueron dadas a los levitas. ¿Y por qué David fabricaba arpas? Para el tabernáculo que luego fue heredado para el templo de su hijo Salomón. Porque David tuvo una revelación celestial. David entendió que el arpa no era un instrumento de esta tierra. Él entendió que en la eternidad se adora con arpas, y eso está escrito en Apocalipsis, donde dice la palabra del Señor, antes de que venga el juicio de Babilonia, que se escuchó la voz de las arpas en la eternidad.
A David le fue revelado el diseño del arpa. Por eso cuando él venía a adorar al Señor, cuando Saúl estaba endemoniado, él no venía con flauta, él no venía con cítaras, él no venía con tamboriles. Él venía específicamente con un instrumento, y en la medida que él tocaba el arpa, en esa medida ese espíritu inmundo salía huyendo del rey Saúl. David tiene la revelación, pero no solo eso. Vamos a ir a ver Segunda de Crónicas 7:6. Déjeme y lo abro en esta versión, porque yo tengo acá la versión hebrea y aquí tengo la Reina Valera. Dice: y los sacerdotes, verso 6, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho, ¿quién? El rey David, para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Está hablando de los días del templo. Esos instrumentos habían sido traídos del tabernáculo de David. Eran los instrumentos que David utilizaba para ministrar delante de la presencia de Dios. Eran las arpas que David utilizaba para adorar a Dios. Ahora estaban en las manos de los levitas. Ahora, estos instrumentos no estaban ahí sonando como cualquier cosa. Vamos a ir a Primera de Crónicas 15:21. Estos son unos nombres un poquito extraños. Primera de Crónicas 15:21 dice: Matatías, Elifelehú, Micnías, Obededón, Jehiel y Asasías tenían arpas. Estos eran los levitas arpistas. Y dice que tenían las arpas afinadas. ¿En qué? Ok, dice en la octava para dirigir. Yo no sé nada de música. Yo no entiendo nada de música. Pero yo sé que cuando la palabra de Dios da un detalle, cuando la palabra del Señor nos muestra algo pequeño como eso, porque el Señor sabe que muchos de nosotros no sabemos nada de música, pero pone ahí, estaban afinadas en la octava. ¿Por qué estaban afinadas en la octava? Sí, para dirigir, pero podían estar afinadas en cualquier otra nota musical. Podían estar afinadas en cualquiera de las otras notas o escalas musicales, pero dice que en la octava. Y yo empecé a preguntarle al Espíritu Santo, y me tocó meterme y seguir inquiriendo y seguir estudiando y seguir revisando y meterme a ver un poco cómo era que se afinaban las arpas, etcétera, etcétera. Y me encontré un dato muy interesante. Dicen que para afinar el piano de cola, específicamente, ¿sabe cuál es el piano de cola? El que tiene un arpa adentro,
Ese piano tiene un arpa dentro. Para poder afinarlo, el afinador experto parte de la octava central para afinar el resto de las notas en la octava del centro. Luego de que él afina todas las notas del centro, puede empezar a afinar las de los lados. ¿Y usted sabe cómo se llama la nota central? La octava central para el piano de cola que tiene un arpa adentro se llama temperamento. ¿Cuántas arpas de Dios hay aquí? Por eso es que para poder usarte, el Señor tiene que afinarte en el temperamento, porque si no, no vas a dar la nota que el cielo requiere para juzgar los poderes de las tinieblas. El temperamento tiene que ser afinado por el Espíritu Santo, el experto afinador, para que tú y yo podamos ser usados como ese instrumento celestial cuando abrimos nuestra boca y empezamos a soltar los cánticos que vienen del cielo. Esos cánticos van a golpear las fortalezas de las tinieblas, pero tenemos que estar afinados en la octava, afinados en el temperamento. Cuando las arpas se cuelgan en los sauces llorones, el arpa no está afinada precisamente. Es tiempo de volver a retomar el arpa en nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo continúe trabajando en el temperamento a fin de poder estar afinados en el resto de las notas de nuestra vida, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser. Ahora usted sabe que la Escritura dice que el arpa es un arma de guerra. ¿Cuántos lo saben? Vamos a ir a Isaías capítulo 30, versículo 31. Dice, porque Asiria fue un imperio que también llevó a cautividad a Israel. Primero vino la cautividad de Asiria y luego la de Babilonia. Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara de justicia que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa. ¿Dónde están las arpas del Señor? ¿Por qué cree que el enemigo ha estado atacando durante todos estos últimos años para que dejemos el arpa colgada en los sauces llorones, deteniendo el sonido del arpa de Dios en esta tierra? ¿Por qué cree usted que ha venido tanto el ataque para que usted no abra su boca y cante y alabe y adore al Rey de la Gloria? Porque el enemigo sabe que cuando las arpas están alineadas, cuando las arpas tienen el temperamento afinado, lo único que va a suceder es el juicio contra toda obra de las tinieblas. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Dice, verso primero: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él
y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas tocando sus arpas. ¿Sabe lo que pasa? Cuando el arpa de Dios suena, dice que su voz es como la voz de arpas. David interpretó la voz de Dios, la entendió. A él el Señor le hablaba y la manifestó en el arpa. Por eso cuando lo tocaba las arpas afinadas en el temperamento, inmediatamente el espíritu que estaba sobre Saúl no podía permanecer en ese lugar. Entonces, en Apocalipsis 14 nos dice cómo vino después de que suena. Usted puede seguir leyendo. Dice en el verso 7: diciendo a gran voz, esto es un ángel de Dios, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Pero mire lo que dice el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, después de la voz de las arpas, después de la voz de Dios en sonido de arpa, dice: ha caído la gran ciudad, ha caído, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El anuncio de la caída de Babilonia se da después del sonido de la voz de Dios, como estruendo de arpas. Ahora que yo estaba ahí, el Señor me dijo: hay arpas que están sonando desde las partes más bajas de la tierra, porque descendieron arpas al Seol. Y hay arpas sonando desde abajo, y lo que están haciendo es debilitando a las naciones. Pero yo tengo arpas en la tierra, tengo arpas, tengo a mis hijos, tengo a mis hijas que son mis arpas, que se van a unir a la voz del cielo y van a empezar a soltar los cánticos que tienen que ser soltados, las frecuencias que tienen que ser soltadas en este tiempo. Mire, cuando a usted el Espíritu Santo le tome en su casa o donde quiera que esté y le empiece a sacar cánticos y sonidos, no los detenga, porque con esos sonidos se está deteniendo el sonido de las arpas que están viniendo de abajo. Isaías capítulo 14, veámoslo, verso 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Mire que dice: descendió la soberbia de Lucero, pero la soberbia no descendió sola, descendió con el sonido de las arpas. Quiere decir que ahí abajo hay sonido de arpas que el diablo se robó, porque las arpas son un instrumento de guerra que suelta la frecuencia que trae liberación. Le repito, yo no sé nada de música. Yo solo sé que un día estaba en un piso 21, no recuerdo, en un hotel en Barcelona, y había pasado orando toda la noche. Me había recostado y me levanté y seguí orando. Y en eso estoy en la ventana de la habitación mirando hacia el mar, hacia la costa, y yo escucho al Señor que me dice: hija, cada ciudad, cada nación tiene un oído y está esperando el sonido de la frecuencia correcta que mi pueblo tiene que soltar. Porque cuando suelten la frecuencia correcta,
lo que ata a esa ciudad y a esa nación va a ser quebrantado. Y me dijo: ¿o tú crees que Pablo y Silas estaban en la cárcel con el himnario? Porque la versión Reina Valera dice que cantaban himnos. Yo no creo que estaban cantando himnos, esa traducción, porque himno, alabaré, alabaré, no, esos eran profetas. Eran profetas que entendían de guerra. Eran profetas que entendían del mundo espiritual. Y ellos, estando en la prisión, en la parte más baja, es que llegaron a la parte más baja porque Dios permitió que llegaran al lugar más profundo de cautividad. ¿Para qué? Para llevar hasta ahí el poder de la liberación. Si hay alguien en este lugar que se ha sentido en lo más profundo del cepo, yo tengo una buena noticia para ti. Lo único que tienes que hacer es permitir que el Espíritu Santo ponga en tu boca el cántico, la frecuencia que tiene que ser soltada, porque no vas a salir solo tú, van a salir todos los que están presos contigo. Hay un juicio que va a ser soltado contra los poderes de Babilonia en este tiempo. Babilonia se ha querido establecer, ha querido debilitar a las naciones, porque Babilonia ha codiciado lo que tienen las naciones de la tierra. Mercadería de oro, mercadería de plata, mercadería de todo tipo. Dice la escritura en Apocalipsis 18: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y nunca más los hallarás. No se hallará en ti, Babilonia, sonido de arpista. Quiero hacer una pregunta. En este tiempo, desde que inició la pandemia, a nivel físico, ¿cuántos han sentido debilidad físicamente hablando? Que usted a veces no tiene ni fuerza de respirar. A ver, ¿a cuántos? Hay unas arpas sonando ahí abajo, debilitando las naciones. Descendió al Seol de tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama, gusano te cubrirá, dice la escritura. Tú que debilitabas a las naciones. Yo pedí que pudiésemos traer el arpa de esta casa hoy, porque esto es un símbolo y una señal. El arpa obviamente no es un instrumento mágico, pero sí es un elemento espiritual. Es lo que hay en el cielo para anunciar el juicio de Babilonia. Y hoy declaramos que el sonido del arpa se despierta desde esta casa ministerial contra todo aquello que ha estado sonando desde el Seol para debilitar a las naciones, para debilitar al pueblo de Dios, para debilitar. Yo no sé si usted lo puede creer, pero esa debilidad se tiene que ir. Mucha gente sin fuerzas físicas, no solo aquí, en toda parte del mundo, la gente se ha sentido físicamente sin fuerzas. Yo he tenido días donde para levantarme de la cama tengo que orar. Han habido momentos hasta que me ha costado respirar, y no por COVID, sino de la opresión horrible. Pues hasta ahora llega esto en el nombre de Jesús. Por
porque esas arpas que están sonando desde el Seol se van a tener que enmudecer. Pastor Daniel, ¿puedes subir? Y como yo no sé nada de música, por eso me atreví a decirle a él que si podían afinar los instrumentos en la octava, porque esa era la frecuencia en la que operaban los levitas en el tabernáculo y en el templo. Porque vamos a sacar las arpas de los sauces en este día. Si usted colgó el arpa, vuelva a retomarla. Si usted colgó el arpa y ha estado llorando por los tiempos de la gloria pasada, esta es la hora donde usted tiene que volver a tomar el arpa. Iglesia, vuelve a retomar lo que tienes que retomar. Hay gente que ya se quedó pegada en la internet. Y yo entiendo que es una bendición. Yo también uso el internet, pero no me congrego, mejor me quedo con el arpa colgada. Porque me estoy congregando a través de Facebook, a través de Zoom. Yo uso todo eso, está bien. Pero retome el arpa. Y si alguno que está conectado dijo, no, es que es más cómodo así, suelta ya la cautividad del diablo, porque por eso te has estado sintiendo tan bien, sin poder avanzar y sin poder llegar a donde Dios quiere llevarte. Es tiempo de volver a tomar el arpa. Póngase de pie. Primero con el arpa vamos a empezar. Padre, nosotros como David entendemos que el arpa es un instrumento y un elemento del cielo, que es tocada cuando va a ser soltado el juicio contra Babilonia, que es, Señor, traída en las manos de los que salen victoriosos en la eternidad. Pero también entendemos que el lucero descendió al Seol y descendió con arpas para debilitar a las naciones. Y en esta hora, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, hacemos enmudecer las arpas que suenan desde el Seol, debilitando a las vidas, debilitando a las naciones. Esas arpas no tienen autoridad sobre nuestras vidas, esas frecuencias. Y mientras suenan nuestras arpas, se levantan decretos. Y mientras suenan nuestras arpas, se abren las prisiones. Hacemos sonar hoy nuestras arpas nuevamente. Señor, ahora ustedes no bajen, sigan adorando, no paren, porque hoy el Señor le va a quitar la fuerza a los poderes de la hechicería que pareciera que han cobrado fuerza en estos últimos meses. El cuarto mes fue el mes donde a Ezequiel se le abrieron los cielos y vio la gloria de Dios descender. Aún en medio de Babilonia, junto al río Quebar, ahí estaba y los cielos se le abrieron y la gloria de Dios descendió y venía sobre un carruaje de fuego. En esta hora, Padre, todo lo que ha estado alimentando los poderes de la hechicería en las naciones, la fuerza de los hechiceros y todo aquel que trabaja en áreas de ocultismo, los astrólogos, Padre, toda esa fuerza que ha venido
sobre ellos a causa del sonido de las arpas del Seol. Ahora cerramos ese tiempo. Ahora se ha quitado el poder de esas frecuencias. Aleluya. Ahora entiendo por qué cuando estuve investigando dice que esas arpas de los levitas estaban en la octava baja, porque el sonido golpeaba hacia abajo. Hay momentos donde el Señor me ha llevado a tocar el shofar, por ejemplo, en una frecuencia baja, otras veces en una frecuencia alta, porque golpea fortalezas y estructuras dependiendo del sonido. Le repito, no sé y no entiendo nada de música. Lo que conozco, lo conozco porque Él me lo ha enseñado. En este día hay frecuencias bajas que van a ser golpeadas, que van a quebrarse, que van a romperse. Tú eres el que tienes el arpa de tu vida, el arpa en tu casa, el arpa en medio de tu generación, el arpa para tu ciudad, el arpa para tu nación. Señor, ahora nos unimos con las arpas del cielo, como David lo hacía mientras ministraba en el tabernáculo y tomaba el arpa y danzaba delante de ti, adorándote. Era la unión del cielo con la tierra. Por eso, Señor, cada batalla que salía a pelear tenía victoria, porque lo que venía desde el Seol y lo que venía desde el segundo cielo no podía afectarlo, porque los levitas adoraban tu nombre con las arpas afinadas en la octava, como David les había enseñado. En esta hora, Señor, usando este mismo principio de tu palabra, nosotros creemos que al liberar el cántico y al liberar el sonido, ángeles empiezan a venir y se unen con nosotros. Y un sonido, Padre, hoy amai, que amai, amama, ye, mamá, y abba, hanana, y abba, y kanama, she, amama, ye, baba, ay, 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 baba, ay, 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 baba, shamay, mi akababa, ay, shababa, ay, arababa, baba, she, kebe, ay, 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 baba. Nos unimos a la adoración celestial. Ay, 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 ay. Ay, que avanza, y acaba, a la voz de aquel que las creó. Y esas arpas no llenan de su espíritu, no llenan de su espíritu, y las lenguas del espíritu pueden fluir. Roba cama sempre tosale, sobara
arpa resuenan hoy aquí. Oh, la paz de Dios. Somos esta tarde. Aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios hace hoy sonar tu arpa. Permitiste su presencia. Babilonia ha caído. Vences en tu debilidad. Has vencido, has vencido. Babilonia ya cayó.
que vinieron a los pies de muchos de ustedes, ahora se caen de sus pies, son quemados en el nombre de Jesús. Ligaduras del Seol en el área de las finanzas, ahora se pudre ese yugo, se pudren las ligaduras en el nombre de Jesús. Ligaduras del Seol que vinieron contra la salud, contra la mente, ahora fuera de las vidas en el nombre de Jesús. Suéltate de ataduras. Solo el arpa y las voces. Santo,